Bienvenido Pablo Torres, licenciado en Psicología a Psicología al Día. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno. ¿Se escucha bien? Porque estoy viajando. Bueno, muchas gracias por atendernos, Pablo. No, por favor. Pablo, el tema que hoy nos vamos a tratar es Psicología del Deporte. Contanos cuál es el rol del psicólogo en el deporte. Sí, mira, el rol depende un poco de cada disciplina, ¿no? Y a veces también desde el criterio que imponga la institución deportiva o principalmente el director de esa disciplina, el director técnico, el encargado de un deportista en sí, ¿no? El rol de algún modo siempre va definido por esas variables. Lo principal tiene que ser la inclusión de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y también interprofesional. El objetivo es poder trabajar a la par con el preparador físico, el preparador táctico, y dando uno los elementos emocionales, y en el caso de un trabajo en equipo, bueno, también las variables de liderazgo, participación, comunicación entre los integrantes del mismo equipo, y lo que es la comunicación entre los integrantes del equipo con sus directores o cuerpo técnico, ¿no? Exacto. Pablo, ¿Argentina está preparada para psicólogos deportivos? Y mira, es un espacio en el cual está de a poquito insertándose cada vez más en forma individual, te diría, en distintos tipos de proyectos de colegas que trabajan con eso, pero lo que no hay es un proyecto a nivel general, ¿no? Como tienen otros países que trabajan de una forma muy seria, como eso, como es el caso de España, el caso de Brasil, ¿no? Claro. Que ya tienen muchísimos años de implementación, sí. Pablo, es inevitable poder no hablar del Mundial, uno de los grandes eventos a nivel mundial, y justamente, Pablo, lo que a mí me resonó fue justamente que muchas de las selecciones tenían psicólogos deportivos que acompañaban a las selecciones, y realmente es llamativo y muy interesante porque justamente México tuvo un muy buen desempeño, tenía un psicólogo deportivo, lo mismo Perú y seguramente muchas otras, ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, exacto. Ya hay países y selecciones que lo vienen incorporando de una forma muy sistemática y muy participativa, ¿no? Acá a nivel de selección, hasta donde yo sé, hubo experiencia de trabajos en lo que es seleccionados juveniles en algunas actividades muy puntuales. Y después, bueno, lo que se recurre a veces es a otro tipo de acompañamiento que puede estar asociado a la psicología, pero no al rol específico del psicólogo, que es muy importante, digamos, ¿no? Yo, en este sentido, bueno, como he trabajado en futsal durante muchos años, uno ve, bueno, la necesidad de los jugadores de poder comunicarse entre ellos, tener un ámbito de contención, poder hablar de qué les pasa cuando están con una lesión, etcétera. Y en el caso de nuestros seleccionados, yo creo que lo que se veía así, siempre haciendo una lectura desde afuera, ¿no? Porque uno dice, bueno, una cosa es estar desde afuera, otra cosa es viendo internamente qué es lo que ocurre. Creo que ahí evidentemente había un tema faltaba trabajar muchísimo la cohesión grupal, el feedback entre los integrantes y fundamentalmente los aspectos de liderazgo también, ¿no? Se veía como una cuestión muy desmembrada, ¿no? En ese sentido. ¿Qué opinás, Pablo, sobre, justamente has hablado de nuestra selección, sobre digamos, el rol o la visión de no solamente el pueblo argentino, sino también de la selección en la figura de Messi? De hecho, se hablaba que estaba desmoralizado y demás. ¿Qué opinas de eso? A ver, por ahí se cortó, perdóname. Sí, te reitero, ¿qué opinas sobre Messi en relación a su función en la selección y bueno, la impronta que él genera no solamente en su propio grupo, sino a nivel social en nuestro país? Claro, sí, yo creo que ahí hay, es lo que en psicología hablamos también mucho de lo transferencial, ¿no? Uh-huh. Y cuánto se puede llegar a depositar, ya sea en una figura, en una persona, y sobre todo cuando es alguien que tiene una relevancia como él, en este sentido. Y a veces, bueno, esto se le deposita, se le transfiere a determinados deportistas
que bueno, que no siempre tampoco reúnen las características personales o las condiciones como para poder tomar ese liderazgo, ¿no? Por eso cuando muchas veces se lo compara con otras situaciones, sin ir más lejos, la situación de Maradona en la selección, claramente se veía un liderazgo determinado por parte de él, ¿no? Acá por eso te decía, yo creo que en ese sentido, al menos desde lo que se vio desde afuera, no había un claro predominio de ascendencia, de liderazgo, de poder desde allí cohesionar un equipo para trabajar los objetivos, ¿no? Por eso, Pablo, un psicólogo deportivo, como en tu caso, podría trabajar en pos del bienestar y la salud del grupo en este sentido para generar cohesión grupal y demás. Absolutamente, sí, hay muchos recursos, ya sea recursos técnicos a través de test que se pueden implementar para, bueno, evaluar las características de cada grupo, ver qué tipo de liderazgos aparecen ya sea dentro del campo de juego, dentro de la competencia en sí, y otro tipo de liderazgo fuera del campo de juego, y también todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre el cuerpo, digamos, el cuerpo literal, ¿no? De cada deportista en cómo lo vive cada uno, su rol dentro del equipo, su rendimiento dentro del equipo y cómo puede también, de acuerdo a su rendimiento y a cómo está físicamente, bueno, también acompañar y sostener al resto, ¿no? Por supuesto. Pablo, has hablado también de que el psicólogo acompaña, en este caso estamos hablando de fútbol, pero podemos hablar de otras disciplinas. ¿Qué ocurre con un jugador o jugadora que tiene una lesión y cómo se enfrenta a través del acompañamiento psicológico de esa situación? Sí, siempre es importante que cuando hay una lesión haya un momento en donde el deportista de algún modo, por decirlo en un sentido amplio, se bajonee, se entristezca o se deprima un poco, ¿no? Siempre esto acá aclararlo que no estamos hablando de depresión, sino de un estado pasajero, porque eso de algún modo le permite facilitar la recuperación. Lo que se da en general es cuando un deportista o una deportista se lesiona y está como con mucha tensión y mucho enojo con el proceso de recuperación, con el tratamiento de recuperación, lo más probable es que cuando vuelva a la competencia se vuelva a lesionar, porque digamos el componente emocional no fue acompañando, sí, al desarrollo de la recuperación física, ¿no? Claro, exactamente. Pablo, y en relación, por ejemplo, a las técnicas o dinámicas grupales que se trabajan con los deportistas, ¿existen técnicas específicas, como nos contabas, ciertas evaluaciones o test? ¿Se hace a nivel grupal, individual? En general lo mejor es poder tener un complemento entre el trabajo grupal y el trabajo individual, y el trabajo con aquellos que son más referentes en el equipo, ¿no? Como para poder ver qué lectura tienen también del grupo y demás. A mí me resulta muy productivo, por ejemplo, el poder trabajar mucho con los preparadores físicos, que tienen como una lectura muy interesante también de cómo ven el grupo, el funcionamiento y la actitud, ya sea individual y grupal. Entonces uno ahí puede tomar distintos puntos de apoyo como para después sí volcarlos en la dinámica interna del grupo, pero también esto depende a veces del factor tiempo, ¿no? Porque en determinados momentos uno dice, bueno, uno tiene 2 veces por semana para trabajar, o uno tiene todos los días de entrenamiento, o una vez por semana, entonces ahí hay que aclarar mucho los objetivos con los cuales se trabaja. Pero en general es preferible poder hacer un trabajo bastante complementario entre lo grupal y lo individual, sí. Muy bien. Pablo, ¿qué te motivó a ser psicólogo deportivo? Y mirá, en general, como se dice, bueno, en Argentina todos tenemos algún futbolista interno frustrado, ¿no? Es la historia de uno. Entonces, siempre que empecé con la psicología, ya hace una treintena de años estudiando, y después cuando me recibí,
me interesó muchísimo el tema, leí mucho, hasta que después, bueno, vi que ya estaba establecido como se podía realizar posgrados, leí bibliografía del exterior, digamos. Es un área sumamente interesante y que todavía está muy en veremos en muchos aspectos. Entonces eso creo que es un campo para trabajarlo todavía muchísimo, ¿no? Y además pues me gusta practicar deporte a mí particularmente también. Muy bien, Pablo. Pablo, agradecemos mucho por ser tan claro, preciso y también concreto en relación a como vos decís, una de las patas de la psicología que en nuestro país va tomando su color, y creo que también gracias a vos, Pablo, por poner esa impronta para que otros colegas también se puedan entusiasmar y como vos decís, dar lugar y dar palabra y poner acción a su propio deportista. Pablo, muchas gracias por habernos atendido, te deseamos que tenga muy buenas tardes, hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo y hasta siempre. Abrazo, hasta luego.